entre los días 14 y hasta el 18 de marzo de este año, fuimos convocados por el superior de provincia y el director de centros, en este caso el hermano Juan Carlos y el ingeniero Julián Medina, a una casa de retiros, la casa de retiro Santa Teresita en el norte de la ciudad, donde después de una reunión específicamente de los hermanos de la orden hospitalaria para tocar temas de comunidad, se programaron 3 días con dedicación exclusiva desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, haciendo por supuesto las respectivas pausas para refrigerios y almuerzo, unos temas que fueron considerados estratégicos e importantes para efectos de lo que se llama la próxima conferencia provincial para el capítulo latinoamericano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. ¿En qué consiste todo esto? Ese capítulo de la provincia colombiana y latinoamericana se desarrollan entre periodos de 4 o 5 años para formular los planes quinquenales o cuatrienales que debe desarrollar la orden hospitalaria y los respectivos centros. Y en este caso, la provincia colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, que es en Colombia y que pues integra a todos los centros de la orden, es decir, La Ceja, Manizales, Pasto, La Paz, básicamente, que son los centros hospitalarios que está vigente ahorita en la provincia, pero también estuvieron presentes las 2 escuelas de formación de auxiliares de enfermería, una la de Bogotá y otra La Ceja, el colegio de Bogotá, que es un colegio que tiene aproximadamente unos 800 alumnos, y también la central de compras de la orden hospitalaria. Esta central de compras, es importante decirlo, opera no solamente para los centros de la orden, sino que también presta sus servicios para distintos hospitales del distrito, entre los cuales está Merdi, que es un centro médico donde la orden hospitalaria de San Juan de Dios tiene una participación. De hecho, entonces, ¿cuáles fueron los puntos tratados y de interés para la dirección general? Uno es que la planeación de estos tiempos modernos tiene que ser una planeación totalmente identificada con los cambios que requiere los centros en el contexto colombiano y en el contexto latinoamericano. Y estos cambios obedecen a que, si bien hay aspectos críticos de los centros y de la orden y de la provincia y de Latinoamérica, nos deben permitir precisamente hacer unas estrategias para abandonar de hacer lo mismo y empezar a hacer algunas acciones diferentes, que son la estrategia de gestión del cambio. Porque para poder afrontar los tiempos de hoy, no podemos hacerlo si seguimos haciendo las mismas recetas, los mismos comportamientos. Se hace necesario entonces dejar de hacer lo tradicional para afrontar situaciones que pueden ser bien manejadas siempre y cuando cambiemos de actitud y cambiemos de estrategia. Entonces, así las cosas, uno de los principales enfoques a los cuales tenemos que circunscribirnos es que los perfiles epidemiológicos en el mundo y también en Latinoamérica han ido cambiando. Ya, por ejemplo, el paradigma de los hospitales mentales ya no es el paradigma de atender a pacientes de larga estancia o paciente crónico, porque todos los pacientes tienden a desinstitucionalizarse y cada vez el componente de atención se fundamenta en el paciente agudo. Por lo tanto, las clínicas y los centros deben acompasarse a esta directriz, a este nuevo cambio de modelo, basado en la atención del paciente agudo. Y es por eso entonces que los pacientes de larga estancia gradualmente tendrán que irse ubicando de acuerdo a las competencias de los distintos territorios y leyes de cada país, en donde correspondan, en albergues, en cuidados paliativos, o donde los distintos sistemas sanitarios prevean que deben estar estos pacientes. Pero ya no es razonable tener muchos años a pacientes institucionalizados cuando los cuidados ya no ameritan estar en una institución hospitalaria. Hay que optimizar, y más aún cuando estos pacientes no tienen un reconocimiento de pago, como es el caso de los pacientes de Pasto, que desde hace aproximadamente 2 años y 4 meses no se reconoce un pago. Segundo tema,
El segundo tema es entonces que se trata de establecer un modelo de que las cosas exitosas que se tiene, por ejemplo, la central de compras o los modelos de gestión por clínicas en los hospitales de la orden, como el caso de Manizales, el caso de Pasto, deben fortalecerse en los portafolios que sean productivos, agudos, adicciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de alta complejidad a la cual se tiene que evolucionar para que así entonces estos centros puedan facturar, pero que su radicación de factura sea reconocida y pagada oportunamente para que no haya un deterioro de esa cartera y que por lo tanto cuando se recaude esos dineros sea de que se tenga un flujo de caja adecuado para poder financiar no solo lo habitual que es los gastos de nómina, los gastos de proveedores, los distintos compromisos que se tiene, sino que también se puede hacer inversiones y mantenimiento a las instalaciones. Y por supuesto que todo lo que se haga con el talento humano sea adecuadamente reconocido y compensado, porque lo que sí se tiene claro es que el talento humano de los centros no puede de ninguna manera decaer y tiene que ser de la más alta calidad. Y aquí entonces tomamos el tercer punto, que es que la calidad de nuestros procesos en la gestión de talento humano tienen que ser muy eficientes, tenemos que tener unos fuertes procesos de selección, de inducción, de reinducción, y esto se tiene que hacer con estándares de alta calidad, humanismo, para que estos estándares estén siempre sintonizados con el modelo de San Juan de Dios, con el estilo de San Juan de Dios de hacer las cosas bien hechas, centrados en acreditación y sistemas integrados de atención en salud. Entonces, así las cosas, tenemos que también entender de que estas nuevas circunstancias nos lleva a un cuarto punto, que es que el rol de los hermanos tiene que también volverse a revisar en este capítulo y en este contexto, para que los hermanos no tengan un rol solamente pasivo o de observantes o de vigilantes de que se cumplan los principios de la orden, los reglamentos de la orden, sino tiene que ir más allá. Tiene que ser un rol participativo, un rol de que se optimicen las competencias de todos los hermanos de la orden, de todos los sacerdotes de la orden, que de acuerdo a sus competencias intervengan en los centros de una manera proactiva, participativa, pero también ordenada y planeada, para que podamos aprovechar a la máxima potencia todas las cosas positivas que tienen los hermanos, y hay que verlos e interpretarlos a los hermanos como unos accionistas, en el buen sentido de la palabra, de la orden de San Juan de Dios. No como unos sujetos pasivos en la orden y en los centros, sino como unos elementos protagonistas, pasivos, y si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, dueños de la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Entonces, este factor participativo de los hermanos fue un ingrediente también muy importante que se tocó en la conferencia provincial.